en el Evangelio según San Mateo, va a ir desde el capítulo 6, versículo 19 hasta el final. Y vamos a ponerle como título, en general, no os afanéis. Ese va a ser el título general del texto que va desde Mateo 6, del 19 al 34. Pero como veis, ahí tenemos que hacer una serie de subdivisiones para poder entender mejor este texto, este pasaje que tenemos delante. Entonces, vamos a leer en primer lugar, en el capítulo 6, empezando en el versículo 19 y hasta el 24. Un trozo que le vamos a llamar tesoros en el cielo. Dentro de lo que hemos dicho anteriormente, un trozo que le vamos a llamar tesoros en el cielo. Así que vamos a leer capítulo 6 de Mateo, versículo 19. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Como veis, en este trozo que hemos visto del 19 al 24, tenemos tres temas al menos. Tenemos en primer lugar un mandamiento: no os hagáis tesoros en la tierra. Después tenemos una parte que no sabemos si conecta o no conecta con lo anterior, que habla de la lámpara del cuerpo, que es el ojo. Y después tenemos un último versículo que nos dice que no se puede servir a dos señores. Quizá el primer tema con el tercero le podemos ver cierta conexión, ¿verdad? No os hagáis tesoros en esta tierra y no se puede servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? Pero como digo, el asunto de en medio de la lámpara del cuerpo, ese parece que no se ve tan clara la conexión. Vamos a intentar ver si tiene conexión y si realmente tiene conexión, explicarlo de manera adecuada. Así que empezamos con los versículos 19 al 21 y veis como hoy tenemos que seguir de manera un poco más sistemática la estructura del texto, ¿verdad? Para no perderlo. Del 19 al 21, ¿qué nos dice el Señor aquí? Nos dice Jesús una exhortación en sentido negativo. Fijaros cómo empieza el texto. No os hagáis tesoros en la tierra. Una frase, ¿verdad?, enfática, una frase contundente que las personas que estuvieran escuchándolo podrían hacerse la pregunta que nos estamos haciendo nosotros ahora. ¿Es que Jesús está ordenando a sus seguidores que no tengan ningún tipo de posesión? ¿Que no puedan hacerse una casa? ¿Que no puedan comprar un terreno? ¿Que no puedan tener animales? ¿Que no puedan tener cultivos? ¿Que no puedan tener un coche? ¿Que no puedan tener cualquier otro bien material? ¿Eso es lo que el Señor está diciendo a los discípulos que le están escuchando? Para explicar el texto de nuevo, y como tenemos que hacer siempre que explicamos la Biblia, una de las grandes normas de la hermenéutica es que hay que mirar el texto a la luz del contexto. Si no, como algunos dicen, el texto sin el contexto es un pretexto. Así que tenemos que mirarlo siempre a la luz del contexto. Jesús siempre estaba hablando sobre el telón de fondo de los fariseos y le está diciendo a sus discípulos en el Sermón del Monte una y otra vez: no quiero que seáis como los fariseos. Los fariseos, los escribas, los intérpretes de la ley, los líderes de la religión de la época de Jesús eran avaros, amaban al dinero, eran codiciosos, eran materialistas,
eran ambiciosos, eran manipuladores. Y por eso el Señor, frente a estas personas, con los que ellos, los oyentes, estaban acostumbrados a interferir, estaban acostumbrados a convivir, Jesús les dice: mirad, no quiero que seáis como ellos. Ellos tienen su corazón puesto en las cosas materiales, aman el dinero sobre todas las cosas, más que a Dios, más que a todo lo demás. Lo que desean es tener más y nunca se ven satisfechos. Por eso no quiero que seáis como ellos. La palabra de Dios en ningún lugar, hermanos, y esto tenemos que decirlo claramente, en ningún lugar nos pide que renunciemos a nuestros bienes materiales para seguir a Cristo. Hay ciertos momentos en los que podemos tener un llamamiento especial de parte de Dios y que el Señor nos pida que dejemos ciertas cosas para seguirle a Él. Pero en ningún lugar se pone como condición para seguir a Cristo, para ser su discípulo, el tener que dejar los bienes materiales, el tener que renunciar al dinero que nosotros tenemos, el no poder tener tierra, el no poder tener animales, como hemos dicho, el no poder tener un piso o una casa, el no poder tener una cartilla, el no poder tener otra serie de cosas. El Señor nunca lo ha puesto como una condición. Es más, Dios ha prometido a su pueblo, a los suyos, que si ellos andan en los caminos que el Señor les plantea delante y son fieles y son rectos, ellos tendrán cierta prosperidad material. Y eso es así, hermanos. Hemos visto en las sociedades que están más adelantadas en nuestra época, que son sociedades que han tenido temor de Dios. Y ese temor de Dios les ha llevado a tener una prosperidad económica. Y aunque no es una regla matemática que si tú eres fiel vas a tener una prosperidad económica, porque eso sería lo que predican los del Evangelio de la prosperidad, y nosotros no predicamos eso, es más, estamos en contra de eso. Todo te va a ir bien si tú sigues a Cristo, vas a tener abundancia de riqueza, vas a tener salud, no vas a tener enfermedad ninguna. Eso es algo que a la luz de la Biblia no se puede sostener, pero también es verdad que a las personas que son fieles el Señor les prospera también de manera económica. Y esas personas, ¿verdad?, pueden tener esa abundancia que les da el Señor. Es más, también la Biblia, todos los mandamientos que tienen que ver con la codicia o con el hurto, con el robo, tienen que ver con ese derecho que el Señor nos da a tener una propiedad personal. Por eso el Señor dice: no codicies la casa de tu prójimo, no codicies las propiedades de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, etcétera, ¿verdad? La mujer no es una propiedad, pero en ese caso el mandamiento dice que no debes codiciar nada que sea de tu prójimo. Igual que no debes hurtar, no debes quitarle cosas que son suyas, porque el Señor reconoce el derecho a la propiedad. El Señor reconoce el derecho a tener bienes materiales en sentido particular. Ahora, si el Señor no quiere decir que no podamos tener nada, ¿por qué empieza con esta frase? No os hagáis tesoros en la tierra. ¿Qué quiere decir exactamente el Señor aquí cuando advierte a sus discípulos que una característica de los hijos del reino es que no se hacen tesoros aquí en esta tierra? Bueno, pues ya creo que lo hemos ido adivinando con toda la exposición que llevamos hasta aquí. El Señor está hablando del uso de los bienes materiales. Lo que tenemos puede ser usado o bien de una manera egoísta, una manera carnal, solamente para satisfacer mis propios deseos, o los bienes que tenemos pueden ser usados como un medio para honrar a Dios y para servir a otros. Eso es lo que llamamos el concepto instrumental de los bienes materiales. Yo tengo una casa, yo tengo un coche, ¿qué uso hago de él? Eso es importantísimo, porque si solamente lo uso para mi beneficio personal, el Señor aquí me está advirtiendo: cuidado. Eso Dios te lo ha dado, pero Dios te lo ha dado para que lo uses
para su reino y para que lo uses también para servir a otros. De ese modo es cuando el Señor dice que si esos bienes los usamos correctamente, eso va a repercutir en la eternidad, y es lo que en el mismo texto el Señor llama tesoros en el cielo. Con los bienes materiales que el Señor nos da aquí en esta tierra, nosotros podemos hacernos tesoros en el cielo si los sabemos usar correctamente. Así que esa sería la primera advertencia que nos hace el Señor aquí. No os hagáis tesoros en la tierra en el sentido de que no los uséis exclusiva y únicamente para satisfaceros a vosotros mismos de manera carnal, sino tener un concepto instrumental de los bienes materiales que Dios os ha dado. Pero la segunda cosa también es importante, y es cuando el Señor dice no os hagáis tesoros, significa que no pongamos nuestro corazón en esos tesoros, en esos bienes que tenemos aquí en esta tierra. Tiene que ver con el apego a esos bienes materiales, porque el Señor llega a decir que donde está nuestro tesoro, allí estará ¿el qué? Nuestro corazón. Es decir, que si el apego es 100%, que si hay amor al dinero, hay amor a esas posesiones materiales, por encima de todo lo demás, incluso por encima del amor a Dios, ahí lo que vamos a demostrar es dónde tenemos nuestra voluntad puesta, dónde tenemos nuestro afecto, dónde está nuestro corazón. Y dice el Señor, donde esté vuestro tesoro, allí estará el corazón también. Si vosotros tenéis los bienes materiales de esta tierra como lo que más amáis, toda vuestra dedicación, todos vuestros pensamientos, todo vuestro tiempo va a estar fijado ahí en esos bienes de esta tierra que se acaban. Pero si vuestro tesoro está en el cielo, allí estará también el corazón puesto. Y será el sitio en donde vosotros os regocijéis, el sitio en donde vosotros os llenéis. Allí estarán todos vuestros esfuerzos puestos, allí estará vuestra voluntad puesta. Así que es una pregunta, ¿verdad?, que se nos hace a cada uno de nosotros, los discípulos de Cristo. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Cuáles son esas cosas que tú amas con todo el corazón? Y eso se nota, ¿verdad?, por la dedicación que tienes. ¿Dónde está el tesoro? ¿En las cosas que tenemos aquí en esta tierra o en las cosas que están en el cielo? Para un discípulo de Cristo, las cosas más importantes son las que no se ven, las que no son terrenales, las que están en el cielo. Y aunque necesitamos las cosas materiales, esos bienes que nos da el Señor, siempre usándolos de manera instrumental, como un medio, no como un fin, hace que nuestro corazón no esté puesto en ellas, sino que nuestro corazón esté puesto en el Señor, que es donde debe estar. Ahora, versículos 22 y 23. La lámpara del cuerpo, es lo que decía. Este texto es difícil de interpretar. Yo voy a intentar darle la explicación que yo creo que tiene, conectada con el tema de los bienes materiales, conectada con el tema del afán y de la ansiedad. Porque estos versículos creo que amplían los tres anteriores que hemos visto. Esos de que no os hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Porque el ojo se convierte en una ilustración del corazón humano. No del corazón físico, creo que me entendéis. Del corazón en el sentido de nuestra voluntad, de nuestros afectos, de donde reside toda nuestra personalidad. Y voy a intentar explicarlo. Mirad, la lente del cuerpo es el ojo. Si nosotros nos tapamos los ojos o tenemos los ojos enfermos, no entra luz a nuestro cuerpo. No hay otro lugar por el cual pueda entrar la luz a nuestro cuerpo sino por el ojo. Si nuestro ojo está enfermo o está dañado, no vemos bien. De la misma manera, si nuestro corazón está sucio, si nuestro corazón es maligno, no vamos a poder discernir los asuntos espirituales. Esa es la primera enseñanza que nos da aquí el Señor cuando dice la lámpara del cuerpo es el ojo. Igual que la luz entra a través del ojo,
El discernimiento espiritual tiene que entrar a través de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestra personalidad, de nuestra alma, podríamos decirlo también. En el caso que nos ocupa, el Señor está hablando de bienes materiales y dice que debemos escoger dónde poner nuestros afectos, si en las riquezas o en Dios. Hay que escoger. Si tenemos un corazón bueno, porque ese corazón ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, nosotros vamos a tomar las decisiones correctas, incluso en lo que se refiere a la economía, incluso a lo referido a los bienes materiales. Pero si nuestro corazón es maligno, si nuestro corazón es perverso, entonces no ha sido iluminado por Dios, no ha sido regenerado por Dios, eso nos llevará a tomar resoluciones materialistas y egocéntricas. Creo que con 2 versículos podemos entender mejor esto, porque aquí es donde ponemos de nuevo nuestro corazón. Mirad lo que dice en Proverbios, ya en el Antiguo Testamento. En el capítulo 23, los versículos 4 y 5 dice: no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Aquí nos está hablando de que nuestro corazón debe dejarse instruir por la sabiduría de la palabra de Dios para darnos cuenta de que estos bienes materiales son tan pasajeros que no vale la pena poner nuestro corazón en ellos. La lámpara del cuerpo es el ojo, por donde entra la luz. Por donde entra la luz a nuestras vidas es nuestro corazón. Y ahí debemos dejar que Dios inunde con esa luz nuestras vidas. Otro texto más en la primera Timoteo capítulo 6, los versículos del 17 al 19. Mirad lo que dice a las personas que tienen muchas posesiones materiales. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Así que a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan su confianza en las riquezas, que son inciertas. Hoy las tienes, mañana puede ser que no las tengas. El Señor decía en el texto anterior: la polilla, el orín lo corrompen, ladrones minan y hurtan, ¿verdad? Hoy en nuestros días serían ya los ladrones a través de la informática, ¿verdad? Los que se meten, ¿verdad?, dentro de los ordenadores y son capaces, ¿verdad?, de quitar cantidades de dinero grandes o pequeñas de nuestras cuentas corrientes, ¿verdad? Esos piratas informáticos, esas personas, ¿verdad?, que hackean todas estas cosas. No entiendo muy bien el lenguaje ese, ¿verdad? Y aquí hay personas que podrían decir estas cosas mejor. Pero a lo que me estoy refiriendo es a que el Señor manda una y otra vez a que seamos inteligentes a la hora de gestionar nuestros bienes materiales, porque usa el principio aquí también. El modo en que vemos y usamos nuestro dinero es un termómetro de nuestra condición espiritual. Así que ahora ya el Señor en el versículo 24 sigue con el tema y habla de servir a 2 señores. Alguien puede decir: bueno, aquí el Señor también pone las cosas un poco extremas, ¿no? Porque dice que no se puede servir a 2 señores. Yo puedo trabajar en 2 lugares. Una persona que sirve en una casa puede servir también en otra y puede llevar varias casas a la vez. Una persona que tiene un trabajo puede por la mañana hacer una cosa y por la tarde tener otro empleo. Pero aquí de lo que está hablando el Señor no es de nuestros tiempos. Aquí de lo que está hablando el Señor es en un contexto de la esclavitud. No se puede servir a 2 señores si tú eres un esclavo. Porque
Si una persona te ha comprado para que seas esclavo suyo, es para que le sirvas las 24 horas, con toda tu dedicación, de tal forma que el amo tiene control total sobre el esclavo, es su propiedad, es quien lo controla por completo. El esclavo no tiene tiempo para nadie más. Y en este sentido dice el Señor Jesús: no podéis servir a dos señores. Uno es Dios, otro es las riquezas. Dios te pide toda la dedicación, que le ames a Él sobre todas las cosas, con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero es que las riquezas también te piden una dedicación exclusiva, porque las riquezas piden que tú estés preocupado por ellas para no perderlas, para mantenerlas, para aumentarlas, para hacer que den un buen rédito, que tengan un buen interés, etcétera, etcétera. Y dice aquí el Señor: imposible servir a dos señores y ser un esclavo fiel. O sirves a uno o sirves a otro. Vas a estimar mejor a uno y vas a menospreciar a otro. Dios pide nuestra lealtad y esfuerzo, pero las riquezas también lo piden. Y no solamente las riquezas, hermanos, porque podemos decir nosotros, en nuestro contexto no hay ninguna persona rica, pero sí el amor al dinero. El amor al dinero excluye el amor al Señor. Tanto es así que en las pastorales el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, dice: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. No se pueden compaginar ambas lealtades. Así que esta sería la primera sección. Dentro de no os afanéis, esta sería la primera sección que nos enseña el Señor, y es los tesoros, nuestros bienes materiales. ¿Dónde están? ¿En el cielo o en la tierra? Y ahora, algo que conecta con todo lo anterior también, desde el versículo 25 al versículo 34, que no lo hemos leído aún, tiene que ver con el afán y con la ansiedad. Así que vamos a leerlo y veréis como también tiene que ver en parte con los bienes materiales. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo 25. Dice Jesús: por lo tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas o de todas estas cosas. Mas buscad antes el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Aquí Jesús está tocando el tema del afán y de la ansiedad. Y yo quiero hacer un par de aclaraciones antes de meterme dentro del tema de la ansiedad, que va a ser de pasada una vez más. Este tema ha ocupado libros de hermanos que son especialistas en estos asuntos y que podéis leer, ¿verdad? Temas que son súper importantes porque en la sociedad en la cual estamos es una de las enfermedades, es una de las patologías que más se tratan. El tema de la depresión, el tema de la ansiedad y el tema de las conductas adictivas. Esa sería la triada, las tres cosas que ocupan la psicopatología de hoy en día.
Hay otras enfermedades, pero realmente quizás son el 8 o el 10% de las enfermedades. El resto, un 80 o un 90%, lo ocupan estas tres enfermedades: la ansiedad, la depresión y las conductas adictivas. Entonces, al tratar el tema de la ansiedad hay que hacer dos aclaraciones en principio. Número 1. Existe una enfermedad que se llama trastorno de ansiedad. Es una patología en la que hay una alteración de la salud, se acelera el ritmo cardíaco, hay una sensación de opresión en el pecho, me falta el aire, no puedo respirar, hay mucha sudoración, hay temblores, hay agitación, hay hiperventilación. Jesús no está hablando aquí de ese trastorno. Jesús no está hablando aquí del trastorno de ansiedad, con el cual nosotros no podemos decirle a una persona que vemos por la calle o que nos encontramos en cualquier sitio que está padeciendo un trastorno de este tipo, no le podemos decir, mira, no es bueno que tenga ansiedad, basta cada día su propio afán. No es manera de atajar esto. Lo mejor que podemos hacer es acompañarle a un servicio de urgencias para que le traten, ¿verdad? Porque esto que está padeciendo es un trastorno que hay que poner ciertas medidas para que aquello termine, ¿verdad? Y nos puede pasar a todos. Es decir, esto no se trata de que a unos les pueda pasar y a otros no. Es verdad que hay personas que son más proclives a estas cosas, pero nos puede pasar a todos, ¿verdad? Que en una circunstancia de nuestra vida y casi sin darnos cuenta, empecemos, como digo, a respirar muy rápido, empecemos a marearnos, empecemos a sudar, empecemos con el corazón acelerado y empecemos, ¿verdad?, con un nudo en el estómago que no nos deja respirar y no sepamos lo que nos pasa. Pues, como digo, hay que ir al médico y hay que tratarse este trastorno de ansiedad. Pero aquí Jesús no está hablando de eso. Otra segunda aclaración es que es necesario para la vida diaria tener cierta dosis de ansiedad. Si entendemos la ansiedad en un sentido positivo. Uno no puede cruzar la calle como si estuviera en el salón de casa. Tiene que cruzar la calle y tiene que mirar de que no le atropellen, y eso conlleva un cierto grado de ansiedad. No podemos estar en la mayor de las relajaciones cuando vamos a conducir. Tenemos que ir atentos, tenemos que estar alerta. Cuando vamos a viajar, cuando vamos a trabajar, cuando vamos a tomar una decisión importante, siempre es necesario en estos casos tener una cierta dosis de ansiedad para prestar atención y estar con los 5 sentidos puestos en lo que vamos a hacer. Tampoco el Señor se refiere a esa clase de ansiedad. Al estar alerta cuando uno coge el coche, a eso no se refiere el Señor aquí. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor? El Señor se refiere aquí no a que tengamos cuidado en nuestra vida diaria, sino a la inquietud excesiva en relación con lo que sucederá en el futuro. Y lo presenta en un formato de mandamiento. Mirad en el versículo 25, 31 y 34. Dice tres veces el Señor allí: no os afanéis. Miradlo en el versículo 25. Dice: por tanto os digo, no os afanéis. En el versículo 31, no os afanéis. Y en el versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Ahora bien, y como digo, no podemos tocar el tema de manera extensa. Aquí el Señor está hablando de ese afán, de esa inquietud excesiva, de ese preocuparse, de ese vivir en ansiosa inquietud, pensando mañana qué va a ser de mí. ¿Voy a tener lo suficiente para poder comer? ¿Voy a tener lo suficiente para tener casa, para tener ropa, para tener lo que necesito?
¿Qué va a ser de mí? ¿Y si me quedo parado? ¿Y si me pongo enfermo? ¿Y si? Ahí es donde está el Señor tocando directamente al corazón. Porque Él presenta, y vamos a verlos rápidamente, hasta 7 motivos en este texto tan corto, 7 motivos por los cuales un creyente no debe preocuparse en exceso y no debe vivir en ansiosa inquietud. Y vamos a irlos viendo rápidamente. 7 motivos por los cuales un creyente no debe vivir en ansiosa inquietud, pensando que mañana te va a faltar, pensando que mañana el Señor no va a proveer, pensando que mañana puede ocurrirme tal o cual cosa que me va a debilitar o que me va a incapacitar. 7 motivos por los cuales no debemos preocuparnos en exceso. Número 1. El primer motivo es porque Dios es nuestro Señor y Padre. Y ahora me voy al texto. El texto empieza con un por tanto. En el versículo 25 podéis verlo. Por tanto os digo. Y por tanto tiene que ver con todo lo anterior, porque es un nexo que nos conecta con todo lo anterior. Es decir, si vosotros en lugar de servir a la riqueza, vosotros servís a Dios, y vuestro Padre es Dios, y vuestro Señor es Dios, entonces no os afanéis. ¿Veis cómo hay una conexión? ¿Veis cómo podemos conectar el texto anterior? Por lo tanto, si vosotros habéis sido instruidos por Dios, si Dios es vuestro Señor, si Él es vuestro Padre, si vosotros no queréis poner vuestra confianza en la riqueza, si vosotros no queréis servir a 2 señores, sino que servís a Dios, por tanto, no os afanéis. Dios es el que se va a encargar de cuidaros si vosotros sois sus siervos. Él se va a encargar de daros lo que necesitéis si sois sus siervos. Debido a que Dios es vuestro Señor, no os afanéis, porque los creyentes que se preocupan por cualquier asunto terrenal con esa ansiosa inquietud, están siendo desobedientes y desleales a su Señor, quien cuida de ellos y quien es el mismo Dios. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Por mucho que nos duela, ¿verdad? Porque a veces somos desconfiados. A veces no queremos escuchar estas palabras y decimos, ya, pero es que como no tenga yo cuidado de ciertas cosas, madre mía, ¿a dónde podemos llegar? Dios es Dios y está en su trono y Él sigue gobernando sobre todas las cosas y Él tiene cuidado de nosotros porque es nuestro Señor y es nuestro Padre. Alguien dijo que la ansiedad es imaginar un futuro sin la gracia de Dios. Yo no me quiero imaginar un futuro así. Pensar en un futuro sin la gracia de Dios es lo más terrible que pueda haber. Pero nosotros los creyentes tenemos asegurado el futuro en la gracia de Dios. Somos agraciados, no somos desgraciados, hermanos. Un creyente nunca es desgraciado, le pueden ocurrir desgracias, pero nunca es un desgraciado. Al contrario, es un agraciado porque la gracia de Dios ha venido sobre él o sobre ella. Por lo tanto, nosotros podemos estar confiados en nuestro Dios. Si hay algún amigo que está escuchando estas palabras que yo digo hoy, él sí hace bien. Si todavía no es de Cristo, hace bien en tener ansiedad. Hace bien en preocuparse de buscar al Señor, de venir a Cristo. Porque si no está en Cristo, no está bajo la gracia de Dios. Y si no está bajo la gracia de Dios, sí tiene motivo para estar inquieto. La ansiedad es imaginar un futuro sin la gracia de Dios. Por tanto, dice aquí Jesús, por tanto, si Dios es vuestro Padre, si Dios es vuestro dueño, si es el que cuida de vosotros, por tanto, no os afanéis.
Esa sería la primera razón. La segunda razón o el segundo motivo por el cual un creyente no debe afanarse es porque el valor de la vida y del cuerpo supera al valor de los alimentos y de la ropa. Y aquí el Señor está yendo a nuestra inteligencia, a nuestra capacidad de pensar. Y dice, vamos a ver, ¿qué es más difícil? Cuidar de que el intestino funcione. Yo estoy en una planta de cirugía y sé cómo funciona el intestino un poco. Y sé los problemas que tiene el intestino cuando se paraliza. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer que funcione el intestino o dar un trozo de pan? ¿Qué es más fácil? ¿No os dais cuenta que vuestra vida es mucho más valiosa que un poco de alimento que necesitáis para hoy? ¿No os dais cuenta que vuestro cuerpo es mucho más valioso que el vestido que lleváis puesto? ¿Qué es lo que vale más, hermanos? ¿La camisa que llevo puesta o lo que hay debajo? Nos damos cuenta, ¿verdad? Fijaros cómo aquí el Señor está intentando, ¿verdad?, hacernos pensar. Está de alguna manera tocando nuestra inteligencia y dice, ¿qué es más importante? Hacer que funcionen todos esos órganos vitales tan importantes que funcionan de una manera tan complicada como es el cerebro, o como es el hígado, o como es el riñón, o como es otros órganos que tenemos de nuestro cuerpo, u otros sistemas. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer que eso funcione o dar un trozo de pan? Hombre, es más difícil hacer que funcione el cuerpo. ¿Y quién es el que hace que todas esas funciones se mantengan? Aquel que nos dice la Biblia y que lo hemos leído hoy, el sustentador de todas las cosas. El creador, pero no solo el creador, sino el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Así que no nos preocupemos porque el valor de la vida y del cuerpo supera al valor de los alimentos y de la ropa. La tercera razón, el tercer motivo por lo que un creyente no debe afanarse es porque los animales, en este caso pone el Señor a los pajaritos, que no son los animales más grandes, ¿verdad? Ni dentro de la escala zoológica son los que ocupan el lugar más alto. Los pajarillos son cuidados por Dios. Y eso que ellos no están hechos a imagen de Dios. Tú sí estás hecho a imagen de Dios y yo. Ellos no. Y Dios los cuida. Y hasta los pajaritos que nacen, los bebés pájaros, saben que Dios los cuida. Y están tranquilos. Y no se afanan. Y no se ponen nerviosos. Decimos, claro, no tienen inteligencia. Vale, pero ellos saben que hoy van a tener lo suficiente para comer y beber. Y aunque haya sequía y aunque haga calor, ellos saben que van a tener lo necesario. Y que ni uno de ellos va a caer a tierra sin que el Padre de los cielos lo consienta. Los animales, incluso las flores, que el Señor las viste con esos ropajes tan bonitos. Las plantas, el césped, la hierba. El Señor cuida de todo eso. Dice, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros que somos hechos a imagen de Dios? ¿No sois vosotros más que ellos? Sí, claro que lo somos. Dios nos lo ha dicho, no es porque nosotros nos creamos superiores a todo, es porque Dios lo ha dicho. Que Él tiene su deleite con las personas de este mundo, con los hijos de los hombres. Es por eso por lo que no nos debemos afanar por esta tercera razón, porque los animales son cuidados por Dios, cuánto más Él va a cuidar de nosotros. En cuarto lugar, porque preocuparse con afán nunca ha servido para cambiar las circunstancias. Aquí el Señor utiliza un poco el sentido del humor. ¿Os queréis afanar? ¿Queréis tener esa preocupación continua? Sí, vale, pues tú preocúpate mucho. A ver si puedes añadir una cuarta a tu estatura. Tú, venga, preocúpate. A ver si puedes crecer una cuarta más. Cuando somos niños, cuando somos jóvenes,
sí que crecemos, ¿verdad? Y podemos crecer una cuarta o dos más, pero a las personas a las que Jesús se lo estaba diciendo, oye, por mucho que os afanéis, por mucho que tú te levantes por la mañana y digas, voy a crecer un poco más, ¿tú lo vas a conseguir? ¿Tú vas a conseguir, por mucho que te afanes, hacer que tu vida tenga 1 o 2 o 3 años más de lo que el Señor quiera? Nunca ha servido el preocuparse para nada positivo. Al contrario, si tú te preocupas mucho, no es que vas a alargar tu vida 4 años, sino que la vas a reducir. Porque la preocupación te quita salud, te quita vida, te quita concentración. Y por mucho que nos preocupemos, las cosas van a suceder como Dios quiera. Así que no tiene sentido tampoco, porque nunca ha servido para cambiar nada. En quinto lugar, la preocupación excesiva y desconfiada nos asemeja a las personas que no conocen al Señor. Dice el Señor aquí, los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad. Así que si nosotros nos afanamos, nos preocupamos excesivamente, nos pareceremos a las personas que no tienen confianza en Dios, que no aman al Señor, que no tienen al Señor. En sexto lugar, el tener afán, y ya hemos dicho algo de esto, nos restará fuerzas, pero no solo nos restará fuerzas, sino nos agotará y no nos ayudará a resolver nada, sino que nos hará más débiles para el día de mañana. Y dice el Señor al final, baste a cada día su propio afán. Si tú te afanas por lo que pasará mañana, cuando llegue a mañana tendrás menos fuerza, tendrás menos concentración y estarás agotado. Si tú te centras en la gracia que Dios te ha dado para vivir el día de hoy, vivirás el día de hoy y cuando llegue mañana, entonces Dios te proveerá de la gracia necesaria para que puedas vivir el día de mañana. Así que, hermanos, creo que son motivos, ¿verdad?, que aquí el Señor da con mucha inteligencia y con mucha profundidad. Y el séptimo y último, Dios promete dar lo necesario a los que buscan su reino, su gloria y su justicia. Y Él dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. A los que viven en ansiosa inquietud, a los que quieren tener asegurados los resultados y quieren saber qué les va a pasar mañana y qué les va a pasar pasado y cuando sean mayores qué les va a pasar, a esos el Señor no les promete nada. El Señor les promete a aquellos que buscan su reino y que buscan su gloria. Y Él nos dice a los que queremos buscar su reino, no os preocupéis, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad. Buscad primero el reino y todas las demás cosas el Señor os las añadirá. Él os la dará a su tiempo. Así que es por eso, hermanos, por lo que la cura para la preocupación consiste en echar toda nuestra ansiedad sobre Dios y apoyarnos en Él. Os dejo 2 textos más y con esto acabamos. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Los creyentes no tenemos motivos para andar en ansiosa inquietud. Y otro texto también de oro, en Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Contra el afán, contra la preocupación, oración. Pongámonos en las manos del Señor, pidámosle al Señor, Señor, ayúdanos a confiar en ti para el día de mañana. Es verdad que las cosas pueden estar más o menos oscuras. Es verdad que los gentiles, las personas del mundo, nos dicen, vaya futuro que nos espera.
Por eso están pasando tantas cosas en el mundo que nos toca hoy vivir. Vaya futuro que nos espera. Y nosotros decimos, nosotros los creyentes estamos bajo la gracia de Dios. Con eso, como decía el apóstol Pablo, es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Que Dios nos bendiga. Amén.